grabar y vamos a empezar la clase entonces con el tema que se llama countable y uncountable nouns, sustantivos contables y no contables. En esta lección vamos a empezar a estudiar count nouns y non-count nouns. Esta es únicamente una introducción, pero prepárate porque aún hay más. Aprendamos cómo usar count y non-count nouns. Esta es la introducción. De primero, vamos a definir qué es un sustantivo. What's a noun? A noun is a person, an animal, an object, or a place. Un sustantivo es una persona, un animal, un objeto o un lugar. And here we have some examples. Y aquí tenemos unos cuantos ejemplos. The police officer is hungry. El oficial de policía está hambriento. The police officer is hungry. En esta oración, ¿cuál es el sustantivo? What's the noun? Police officer. Aquí nos estamos refiriendo a una persona. Así que police officer es el sustantivo. The goat is on a hill. La cabra está en una colina. The goat is on a hill. En esta oración, ¿cuál es el sustantivo? Goat. Aquí nos estamos refiriendo a un animal. Hill. Aquí nos estamos refiriendo a un lugar. Así que en esta oración tenemos dos sustantivos. Goat, hill. The frog is holding the heart. La rana está sosteniendo el corazón. The frog is holding the heart. What's the noun? ¿Cuál es el sustantivo? Frog. Aquí nos estamos refiriendo a un animal. Heart. Aquí nos estamos refiriendo a un objeto. Esta oración tiene dos sustantivos. Frog, heart. Ahora que ya sabes cuáles son los sustantivos, podemos continuar. A los sustantivos los podemos dividir en dos grupos. Count nouns y non-count nouns. A los count nouns también les dicen countable nouns. Y a los non-count nouns también les dicen uncountable nouns. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos grupos? Count nouns, como su nombre lo dice, son sustantivos que podemos contar. Y los non-count nouns son sustantivos que no podemos contar. Veamos estos ejemplos de count nouns. Cherries, guindas, cherries. Aquí sí podemos contar las guindas. One cherry, two cherries, three cherries, and so on. Carrots. También podemos contar las zanahorias. One carrot, two carrots, three carrots, and so on. Ahora veamos estos otros ejemplos de non-count nouns. Flour, harina. La harina no la podemos contar. Jamás podríamos decir una harina, dos harinas, tres harinas. ¿Verdad que no? Lo mismo sucede con oatmeal, la avena. No nos vamos a poner a contar la avena. One oatmeal, two oatmeals, three oatmeals, and so on. Hasta ahora yo creo que ha quedado muy clara la diferencia entre count y non-count nouns. Pero, ay no, siempre tiene que haber un pero. ¿Verdad que sí? Be careful. Tienes que tener mucho cuidado. En español usamos una lógica totalmente diferente que en inglés. Para saber si un sustantivo es count o non-count, no podemos usar la lógica que usamos en español. Veamos estos ejemplos. Me comí 3 panes. En español sí lo decimos así. Para nosotros, los panes son contables.
count, noun. Pero en inglés, no. Ay, no. La palabra bread es un non-count noun. Mi hijo compró 2 panecillos. Aquí estamos usando panecillos, bollos, como un count noun. Y en inglés también. Yes. Pero, ay, esto no me queda muy claro. Porque bread y muffins son diferentes. Ambos están hechos de harina. Bread es un non-count noun, pero muffins es un count noun. Este no se puede contar en inglés, pero este sí. Y entonces, recuerda que la lógica que usamos en español no nos va a servir para definir si en inglés un sustantivo es count o non-count. Ay, no, pero ¿cómo vamos a saber si un sustantivo es count o non-count? Ahora tienes que respirar profundo. La única forma de saber es memorizándonos cuáles son count y cuáles son non-count nouns. Recuerda, respira profundo. Take deep breaths. A partir de la siguiente lección... Ok, hasta aquí llegaría la parte del video. Y vamos ahora a continuar acá. Vamos a ver, ahora les voy a presentar una imagen. Y aquí también con una explicación. Vamos a hacerlo más grande. Y pues obviamente ya vimos al principio que nos decía del count nouns y non-count nouns, que ya sabemos también que es un sustantivo, ¿verdad? Entonces tenemos acá que dice countable nouns o sustantivos contables. Have both a singular and plural form. Tienen las dos formas, singular y plural. Dog, dogs. Countable nouns are people or things you can count. Dice que los sustantivos estos son cosas que podemos contar como personas o cosas. Examples, ejemplos. Apples, Joshua, pencil, peanuts, tomato, tornado. Las manzanas las podemos contar. Sí. Joshua, pues es el nombre de un chico. Puedo decir, hay 2 Joshua en mi clase. There are 2 Joshuas in my room. Pencil, lápices. A ver, ¿qué significa la palabra peanuts? Peanuts, esos son bien ricos si ustedes les echan limón, sal, un poquito de pepita. También a veces vienen garrapiñadas. ¿Qué serían? Mango. El mango viene garrapiñado. No, ustedes. Estos son las manías, ¿ok? Peanuts. Las manías. Tornado igual podemos decir one tornado, 2 tornadoes are in the ocean. Hay 2 tornados en el océano, etcétera, etcétera. Luego dice uncountable nouns, los sustantivos no contables. Vamos a hacer esto más grande todavía para poder leerlo mejor. A ver. Y vamos a bajar. Ok, dice uncountable nouns do not have a plural form. No tienen por lo general una forma plural. They are for things that you usually cannot count. Y usualmente pues los vamos a usar para cosas que no podemos contar. Y ejemplos de esto. Abstracts, cosas abstractas, cosas que no podemos tocar. Advice, courage, fun and information. O sea, los consejos no los puedo contar. Courage, el coraje no lo puedo medir. Fun, no puedo medir la diversión o tampoco la información. No puedo decir me divertí 1, me divertí 2, me divertí 3. No, puedo decir me divertí mucho, me divertí poco, me divertí algo. ¿Ok? Activities o sports, actividades o deportes. Homework, music, readings and soccer. Por ejemplo, actividades. No puedo decir en inglés I have 2 homeworks. Tengo 2 tareas. Tendría que decir I have 2 English homeworks. Ahí sí, estoy especificando una materia. Luego dice some foods, algunas comidas. Bread, butter, fish, meat, popcorn. Por ejemplo, pan, que ya vimos el ejemplo. Butter, la margarina. Fish, el pescado. Meat, la carne. Popcorn, las palomitas de maíz, los poporopos. Cuando ustedes van a la panadería, ¿cómo piden el pan? Díganme ustedes. Por quetzal, profe. Un quetzal de pan, 2 o algo así. Por fila, profe. Ok, por fila, por quetzal. O también puede que algunos lleguen y digan, mire, digamos, doña Yo lo pido, Chonita. por favor.
Aparte de eso, va, digamos, llego con doña Chonita y le digo, mire, me da 20 franceses, por favor. Va, estoy diciendo 20 franceses, le estoy diciendo una cantidad, pero en inglés no es correcto decir, give me 20 breads, deme 20 panes. O sea, en español tiene lógica, en inglés no lo puedo decir. ¿En cómo voy a comprar entonces el pan, digamos, en inglés? Voy a decir, give me please one loaf o two loaves of bread. Deme 2 hogazas, que es lo que nosotros le decimos tira, ¿sí? Tira de pan. O también podría decir, por ejemplo, cuando van al supermercado, ¿cómo venden el pan sándwich? ¿En qué viene? En bolsa. En bolsa, ¿verdad? Entonces, eso podríamos decir, I need a bag of bread. Necesito una bolsa de pan, ¿ok? Entonces, esa es una medida también para comprarlo. La margarina, igual, en barra, en libra, en tarro. Fish, los pescados. Meat, la carne. ¿Cómo compro la carne? La compro por libra, la compro por onza, la compro por porción, ¿sí? No voy a decir en inglés one meat, two meat, three meats. Una carne, 2 carnes, 3 carnes. No se puede. Popcorn, las palomitas de maíz, las compro por porción, por vaso, por, ¿cómo la venden en el cine? Por pequeñas, medianas o grandes, etc. Por libra. Una libra de poporopos. Liquids, líquidos. Cualquier líquido no es contable. ¿Por qué? Porque todos los líquidos vienen contenidos o están soportados por algo. Por ejemplo, tenemos acá blood, coffee, gasoline and water. La sangre, el café, la gasolina y el agua. Todo esto, al momento de comprarlo, viene contenido dentro de algo, ¿ok? Por ejemplo, el café. Yo generalmente en español sí puedo decir, quiero un café, véndame un café, deme 2 cafés, etcétera, etcétera. Pero en inglés tengo que usar en qué lo estoy pidiendo. Por ejemplo, give me a cup of coffee. Give me 2 cups of coffee. Deme una taza de café, 2 tazas de café. Give me a pound of coffee. Deme una libra de café. La gasolina, igual, ¿verdad? Ustedes la compran por galón o por medida. Deme 25 quetzales de gasolina. Igual el agua, por botella, por vaso, etc. Luego dice natural phenomenon. Los fenómenos naturales como rain, snow, thunder and weather. La lluvia, la nieve, los truenos, el clima no son contables. Particles of grains. Dice partículas o granos. Todo lo que sean partículas o bien vengan granos son incontables. Entonces, por ejemplo, corn, dust, flour, rice and sugar. El maíz, el polvo, la harina, el arroz y el azúcar. Al ser muy pequeños son incontables. Entonces, ¿cómo los voy a comprar? Por ejemplo, el maíz lo puedo comprar por libra, por arroba, etc. El polvo, obviamente, es una medida que ni siquiera yo sé cómo es que se mide el polvo. La harina, por bolsa, por libra, por saco. Rice, el arroz, también, igual el azúcar, ¿verdad? Entonces, esos son non-contables, no son contables. Subjects or study of field, dice. Materias o campos de trabajo. Geography, drama, photography. Cualquier clase que ustedes reciban, no puedo decir, I have 2 geographies, I have 2 dramas, I have 1 photography. Si son materias, tendría que decir, I have 2 geography classes, I have 2 drama classes, I have 1 photography class. Tengo una clase de fotografía, 2 clases de drama, 2 clases de geografía, ¿ok? Y por último dice groups or similar items. Grupos o objetos similares. Furniture, luggage, mail, money. Los muebles, el equipaje, el correo, el dinero. A ver, el dinero. ¿Cómo es que yo, digamos, mido el dinero? ¿Cómo lo dirían ustedes? Por miles, por unidad o algo así. Ok, casi, casi. Por ejemplo, el dinero lo voy a ir Por contando quetzales. por billetes, por monedas, etcétera, etcétera, ¿sí? Un billete de a quetzal, 2 billetes de a quetzal, 10 billetes de a 100, etcétera, etcétera, o 20 monedas de un quetzal, 20 monedas de 50 centavos, etcétera, ¿sí? Esa sería la unidad de medida. Pero entonces, ¿cómo le voy a hacer con los otros para medirlos? Los que no son contables. Bueno, entonces puedo utilizar lo siguiente. Dice, a cup of, una taza de, a glass of, un vaso de, a sheet of, una hoja de, a slice of, una rodaja, una porción de, por ejemplo, la pizza, el pastel, a piece of, un pedazo, una porción también de, a bottle of, una botella de, a pack of, un paquete de, a bowl of, un tazón de qué, por ejemplo, sopa, de agua,
de atol, etc. A pair of, un par de qué cosas. A box of, una caja de qué. A grain of, un grano de, por ejemplo, a grain of rice, un grano de arroz. A grain of corn, un grano de maíz. A bar of, una barra de, por ejemplo, butter, chocolate, hot soap, por ejemplo, margarina, chocolate, jabón. Esa sería la unidad de medida que tendría que estar utilizando, ¿verdad? Vamos a cambiar de imagen. Y ahorita les digo qué es lo que ustedes tienen que hacer. Precisamente esta imagen que ustedes ven acá, vamos a hacerla más grande también, es la que ustedes ya tienen cargada en la plataforma del colegio. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Bueno, dice acá, what can you see in the pictures? ¿Qué puedes ver tú en las imágenes? Write down the words and then mark countable nouns with C and the uncountable nouns with U. Vemos acá una serie de imágenes de comida, ¿ok? Por ejemplo, vemos un queso. Ya ven, hasta en español ya lo dije yo. Tenemos un queso, pero en inglés no debería decir un queso. Debería decir una pieza de queso, una libra de queso, una porción de queso, una rodaja de queso, pero no un queso en inglés. Entonces, tengo que ir colocando debajo de ellos, si es contable, una C. Si no es contable, una U de uncountable, ¿ok? Luego, en la parte de abajo, dice countable or uncountable, classify the words from the box. Aquí tenemos que clasificar cada una de esas palabras en su respectiva columna, si es contable o si es incontable. Y tenemos las palabras meat, apple, cake, juice, fish, rice, orange, tomato, soup, bread, otra vez fish, sandwich, coffee, aquí a coffee le falta una E, tea, potato, pear, water, chocolate, lemonade, pizza, ice cream. Entonces tengo que ver si es contable o no contable, la carne, las manzanas, el pastel, el jugo, el pescado, el arroz, la naranja, el tomate, la sopa, el pan, el pescado, el sándwich, el café, el té, las papas, la pera, el agua, el chocolate, la limonada, la pizza y el helado. Eso es lo que ustedes tienen que clasificar. Entonces, voy a regresar acá. ¿Alguna duda o pregunta de lo que tienen que hacer para la tarea? Profesor, para ver si son contables o no contables, es en inglés, ¿va? Sí, sí, sí. Igual, O colocan sea, no sé si me solamente... entendió la referencia. Ajá, ajá, ajá. Por eso, tienen que colocar, por ejemplo, en la parte de arriba tenían solo las imágenes y debajo de cada imagen colocan la C si es contable, countable, y la U si es un countable, que no es contable. Y en la parte de abajo, ahí sí tienen que escribir el nombre, o sea, la palabra que les están dando, si es contable en su columna de contables y si es incontable en la columna de un countable. No sé si respondí ya a la pregunta. Bueno, ¿alguna otra cuestión? Sí, profe, es que lo que pasa es que como usted dice que en inglés y en español, o sea, tiene que ser diferente, ¿ve? Porque en inglés no es lo mismo. Ajá. Entonces yo le preguntaba si hay que, o sea, si en inglés va, porque no, Ah, sí, sí, en sí, inglés es todo una va en forma inglés. distinta de decir. Todo en Ah, inglés. O ok. sea, ahorita aquí del español, olvídate de eso. Ahorita solo pensarlo en inglés. Bueno, Profe, entonces, ¿qué manda? yo digo, para que no se confunda mucho, es así como una opinión, ¿va? No sé si está bien, Ujú, que digamos que todo lo que se pueda contar así en números es, es contable y los ujú. que se cuentan así con rodajas, libras, litro, vaso, cosas así, son los del no contables, digo yo. No sé si está bien mi Exactamente. opinión. Esa es la mejor idea. O sea, por ejemplo, como decían ahí la fruta, puedo decir one apple, two apple, one carrot, two carrots, una manzana, dos manzanas, una zanahoria, dos zanahorias. Sí lo puedo contar. Pero si yo ya digo, Profe, una pregunta. sí, Sergio. ¿Cómo dijo que había que hacer la Ah, primera de este, ajá, la primera parte. del primer ejercicio de la hoja? Va, en la primera parte ustedes tienen ahí las imágenes, ¿sí? Entonces debajo tienen una línea y deben de escribir abajo de cada, o sea, sobre esa línea, la C si es contable, countable, y una U si es un countable, no contable. Por ejemplo, ¿vieron ahí que aparecía algo como un líquido? Ya saben que todo lo que es líquido no se puede contar. Pero vimos, hay una manzana. La manzana yo sé que sí la puedo contar, entonces le pongo una C de que sí se puede contar. ¿Ok? Eso sería. Y así como la carne, Va, la carne, ¿esa cómo la compras? No vas a llegar y le vas a decir por al libra. carnicero, deme una carne, dos carnes, tres carnes. No, deme una libra, deme una onza, deme, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces es otra medida la que tenés que usar. O deme un pedazo de carne todavía. Pero sí es
¿Si es contable o no es contable? Es un contable, no es contable. Porque tenés que comprarla por libra. Ah, va. Ajá. Va, déjeme detener ahorita la grabación aquí y así voy a sacar el...